Bueno, hoy vamos a detenernos en un tema que trata del tema del conocimiento del hombre, de las facultades. Ya hemos visto cómo el intelecto es una de las principales distinciones entre el ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa inteligencia tiene ciertas facultades. Eh, Aquí las facultades de las que vamos a desarrollar un poco son el intelecto, la comprensión, juicio y conciencia. Deme un segundito aquí. Bueno, entonces, la esencia del conocimiento humano es que el hombre es capaz de percibir las cosas que están a su alrededor y comprenderlas y expresar ese conocimiento por medio del lenguaje. Esto ya lo hemos insistido a pesar de lo corrupto del entendimiento del hombre, por virtud de esa imagen que queda en el ser humano, se preserva algo de las facultades que teníamos inicialmente de un modo completo y perfecto en el Edén. Pero también debemos tener en cuenta que el intelecto, al estar sujeto al pecado, también está sujeto al error. Entonces los juicios pueden fallar y esto es importante para tenerlo en cuenta. Quiero que veamos Efesios 4:18, alguien que lo tenga y que lo pueda leer. Efesios 4:18. 4:18. Me disculpan si se escucha un ruido en el fondo porque estoy en una cafetería. No importa la versión, pastor. No, en cualquiera de las versiones lo puede revisar, casi todos manejan la misma idea. Ok. Efesios 4:18, versión Palabra de Dios para Todos. Dice, su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Entonces, alguien que lea Mateo 11:25. Alguien que pueda leer Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ok. Y vamos a leer 1 Corintios 2:14. Y otra persona que vaya buscando 1 Timoteo 6:5 y después vamos a comentar el tema de los pasajes. Pastor, repita las citas. Romanos capítulo 10, versículo 2, 1 Corintios 2, versículo 14 y 1 Timoteo 6, versículo 5. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Ese es Romanos 10:2. Ajá, exacto. Y 1 Corintios 2:14. ¿Quién lo puede leer? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok. Y Primera de Timoteo 6:5. Primera de Timoteo 6:5. Ya lo leo, pastor. Dice, 1 Timoteo 6:5. Ajá, sí. Dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que supone que la piedad, perdón, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ok, ahora, de ese conjunto de citas, ¿qué podemos nosotros como creyentes comprender sobre la condición de la mente humana? ¿Qué pueden analizar? Recordemos, Efesios 4:18 dice que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, que hay cosas espirituales que fueron ocultas a los sabios y prudentes, Mateo 11:25, y que algunos tienen celo o una religiosidad, pero no conforme al verdadero conocimiento, y que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, porque son hombres corruptos de entendimiento, según dice 1 Timoteo 6:5. Entonces, ¿qué nos dicen este conjunto de textos sobre la condición de la mente humana en el hombre no redimido? Una mente limitada por las naturales tinieblas del pecado de la vieja naturaleza, por la falta del conocimiento de la palabra luz del Espíritu Santo, y que no puede percibir las cosas del Espíritu porque naturalmente la misma palabra dice que eso ha de discernirse con el Espíritu. Quien tiene el Espíritu ha nacido de nuevo, entiende las cosas espirituales, discierne las cosas espirituales, y la revelación de las Escrituras les es más fácil entenderlas, interpretarlas y muy con el poder de Dios aplicarla, obedecerla. Les pregunto, ¿se puede establecer alguna relación entre la condición moral y el conocimiento, de acuerdo al conjunto de textos que hemos leído? Repite la pregunta, pastor. Que si se puede establecer una relación entre la condición moral del hombre y el conocimiento humano. Pareciera una dicotomía, porque, bueno, no sé la intención de la pregunta, pero como seres humanos somos seres humanos integrales y tanto la moral como el conocimiento humano, creo yo, si no me estoy equivocando, no están separados lo uno de lo otro. Es decir, independientemente de la condición del hombre, ya sea redimido o no, su condición moral estará condicionada al conocimiento que tenga. La condición moral de un ser humano, miren que en otras partes la Biblia habla de teniendo la conciencia cauterizada. Entonces, algunas personas creen que los juicios morales no tienen relación con la condición que la persona tiene, o que el hombre puede conocer todos los aspectos de la realidad a pesar de su condición moral. Entonces, lo que la escritura dice es, hay cosas, sobre todo las cosas espirituales, no se pueden entender sino por una guía interior del Espíritu Santo. Reinaldo.
sea, esto es de si se puede, no sé, educar al hombre para actuar moralmente. ¿Cómo? Repíteme ahí que no te... No No, yo lo que que trato de si esto, establecer es una relación entre ciertas facultades. O sea, el hombre, recuerden, por la imagen de Dios, el hombre, aún el hombre caído, tiene capacidades, ¿cierto? Pero la influencia del pecado en el hombre le limita a cierto grado del saber. O sea, que nuestra condición, por ejemplo, cuando nuestras pasiones humanas están desordenadas, vemos los actos con la misma claridad que cuando nuestra vida emocional y espiritual está en serenidad. Ahora sí, Rey, ¿qué ibas a decir? no, dejé la mano levantada, Ah, ok. No, estoy pero pensando. lo que estabas comentando, que no te alcancé a como a captar bien la idea. Bien, no, yo solamente preguntaba de que si esto tenía que ver con respecto a de que si aquí se puede educar al hombre para que actúe moralmente. Si de Ok. eso propiamente podemos partir, si sencillamente una buena educación puede de alguna forma Ah, estar ok. ligada al buen proceder, al buen comportamiento. Ese punto es importante porque hay muchas personas que tienen esa idea, que el conocimiento sana la condición humana. ¿Cierto? Es como lo que el hombre, de lo que el hombre adolece es de falta de saber. Entonces, de hecho, es una cuestión que siempre ha ido ligada, ¿no? Eso, la corrupción moral, el desorden de los pueblos, todo eso, siempre se dice, si existiera más educación, todas esas cosas se solucionaran. Luego es una especie, si ustedes se dan cuenta en ese análisis, es una especie de gnosticismo. El conocimiento salva. Entonces, ahora, dos apreciaciones de naturaleza diferente. Es cierto que dadas las facultades de la razón humana, el conocimiento puede orientar muchas cosas y el hombre puede corregir muchas de las falencias en el desarrollo social por medio de lo que aprende. Pero eso desconoce o la falencia de ese argumento es la generalización en el tema de que lo único que hace falta es conocimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que hay otro problema del ser humano y es la inclinación de su propio corazón al mal y que eso nada tiene que ver con el conocer. ¿Por qué? Porque se puede dar que yo perfectamente entienda la maldad de mi acción, la comprenda y aún así la desee, incluso cuando entiendo y conozco que mi deseo está mal. Si yo puedo tener plena conciencia, pleno conocimiento de que el asesinato está mal, tengo juicio moral claro, tengo conocimiento perfecto de lo que estoy haciendo y aún así tengo el deseo de cometer el acto. Rey, Sí, eso es verdad, porque por ejemplo he observado que sí, aunque bueno, esto pues nos puede parecer muy obvio, pero aunque se tenga la mejor formación, aún eso no es garantía, pero que sí es la mejor orientación que por lo menos se le puede dar. Bueno, eso desde un punto de vista moral común, pero por lo menos, mm, déjeme pensar en la idea. bueno, No, en ese punto estamos de acuerdo y precisamente ahí es que cobra importancia el tema de la ley natural, ¿se acuerdan? Defendiéndolos o acusándolos sus razonamientos. Entonces, nosotros podemos llegar a persuadir hasta cierto punto a alguien cuando le demostramos que racionalmente
lo que está haciendo está mal y puede que eso se convierta en, eso active la conciencia de esa persona y se convierta en algo que refrene el mal. Por eso es que nosotros creemos que el razonamiento, el argumentar, el presentar argumentos de naturaleza racional puede llegar a refrenar el mal en alguna medida, aún en los no creyentes, porque aún el no creyente puede llegar a tener alguna conciencia de consecuencia negativa y puede decir, oye, lo que me están presentando es razonable. Si yo mato y si eso se convierte en una costumbre, en últimas, mi vida está en peligro porque cualquiera me podría matar con total libertad, con total impunidad. Entonces no es conveniente que permitamos esas acciones. Ese raciocinio por lo menos detendría en algo el mal, ¿cierto? Ahí Reinaldo y otra persona, otra mano levantada, no sé si es Jonathan. Sí, pastor, soy yo, pero no sé si Reinaldo va a seguir aportando. No, solamente quería terminar la idea por ahí, no sé, que quería solamente decir de que ahora hay un esfuerzo que se hace por desligar no solamente el conocimiento de por lo menos la conducta moral, sino y con ello la responsabilidad, es decir, de que de acuerdo a cómo se actúe, ciertas consecuencias comunes, normales, pero en vez de eso, percibo de que se utiliza a veces en exceso, es decir, de que esto es porque él está enfermo, esto es porque él está o que tiene esta condición, esto es porque ocurrió esto en el exterior. Es decir, de alguna forma, todas esas cosas sirven para evadir que simplemente actuó de esa forma por el mal y siendo consciente del mal. Y ya. Sí, hay un victimismo, una justificación del mal desde la víctima. Es decir, si yo actué algo mal, hice algo mal, es porque a su vez yo fui víctima del mal y entonces el haber sido víctima del mal de alguna manera excusa mi acción. Y como todos hemos sido víctimas de algún mal, entonces pues eso está anulando un principio básico que es el de la responsabilidad moral. Es decir, yo puedo escoger vengarme o puedo no escoger vengarme. Entonces, y ambas situaciones no son iguales. Dentro de un lado está si la venganza, que no es una virtud, y una actitud virtuosa frente al mal, no respondiendo por mal por mal. Entonces, ahí viene el tema. Ahora que vayamos al juicio y a la conciencia, vamos a ir viendo algunas cositas de estas. Jonathan. Sí, pastor, nada más era para complementar la idea de Reinaldo cuando mencionó acerca de la preparación académica de las personas. Creo que muchos hemos visto algo al respecto, sobre todo en nuestro país, que, por ejemplo, en las protestas estudiantiles y demás, siempre vemos un cartel que alusivo de una manera peyorativa a la policía, que dice, estudia, no seas policía. Es decir, como dándonos a entender que la preparación académica de una persona intrínsecamente lo hace moralmente bueno o correcto. Sin embargo, esto es una falacia porque sabemos que muchos dictadores durante la historia de la humanidad han estado muy preparados académicamente. Solamente por poner un ejemplo, el mismo Adolfo Hitler o Osama Bin Laden, entre otros, fueron profesionales, graduados con maestría, doctorados, etc. Y sabemos cómo eran moralmente depravados. Entonces, no necesariamente una persona que tenga estudios académicos, perdón, lo hace moralmente, una persona moralmente correcta o buena. No, incluso nosotros hemos visto que la Alemania nazi fue una de las potencias de la cultura en esa época. Viena tenía un círculo de científicos y filósofos o sea, que estaba en la cúspide del mundo intelectual y era un país culturalmente pues muy desarrollado. Y miren la catástrofe a la que en la que desembocó. Y quienes participaron en eso no fueron solamente digamos, la clase no educada, sino que es increíble la alta participación
y digo alta porque no todos los grandes intelectuales alemanes participaron, algunos se opusieron y eso les costó sus carreras, sus trabajos, su familia, le tocó irse a otros países y algunos murieron por esa oposición a ese régimen. Pero también es cierto que existió un gran número de médicos, ingenieros, abogados que justificaron ese estado de cosas, que defendieron intelectualmente ese estado de cosas. Entonces uno dice, fue una nación grandemente educada y cayó en una barbarie terrible. Y ha existido también en la historia de la humanidad esa situación. Entonces, ¿qué encontramos de todo eso? La capacidad de comprender con claridad algo no es igual a la voluntad de actuar de acuerdo a esa comprensión. Podemos entender la maldad de nuestra acción y aún así las pasiones humanas son tan complejas que pueden seguir deseando aquello que es destructivo. Y bueno, ahora también hay otro punto, la capacidad de comprender algo o la capacidad de conocer algo no es regulativa de la verdad. Es decir, yo no puedo razonar, si yo no lo entiendo, eso no es cierto, como en muchas ocasiones se da. Si no tengo un conocimiento perfecto de esto, es porque eso no es cierto. Pero ahí es donde entra otro de los aspectos. El conocimiento tiene sus límites. El conocimiento tiene sus límites y el ser humano, sobre todo en lo que tiene que ver con la revelación, y ya estamos hablando de un creyente, puede suceder que un creyente no tenga la capacidad de entender todos los aspectos de una verdad, pero eso no disminuye el hecho de que sea verdad. Es decir, no es verdad porque yo entienda algo, no es verdad porque yo lo comprenda. Pueden existir verdades que son inexplicables para nosotros. Entonces, eso también es importante. Como parte de entonces de la inteligencia está la comprensión. Podemos comprender las cosas. Comprendemos lo que vemos, comprendemos el mundo y su realidad. Algunas de esas comprensiones tienen que ver con las causas y los efectos. Y uno de los primeros principios del conocimiento humano, recuerdan que es ese principio de no contradicción, porque es el principio sobre el que se basa todo. Y más adelante vamos a ver algo de eso, de ese principio de no contradicción. Pero es algo que Dios colocó en el corazón del ser humano, en la mente, comprende que las realidades no pueden ser contradictorias y a la vez ciertas. O yo digo que algo, si yo digo que es amarillo, lo que es, y si yo digo es amarillo y a la vez es verde, a menos de que obviamente sea entremezclado, pero ambas afirmaciones no pueden ser contradictorias entre sí y ser ambas verdaderas. Ese principio de no contradicción, digamos que está casi que innato en el ser humano. Una claridad que tiene el ser humano, que a menos que eso sea deformado, en general, si a alguien le señalan un objeto y le dicen, si a un niño que ya tiene cierta comprensión de la realidad, que sabe que es un perro y de pronto le dice, mira, eso es un gato, el niño instintivamente dirá, no, 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 eso no es, no es un gato, es un perro, ¿no te das cuenta? Pero es que es perro y es gato al mismo tiempo. Dice, no, 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 yo solamente veo una sola cosa en la realidad y es que es perro, punto. Pero los juicios, aquí viene el tema, están constituidos también por el intelecto tiene la capacidad de juzgar. Ese juicio puede ser verdadero, puede ser falso. O yo puedo juzgar algo
como bueno o como malo. Este juicio es un acto del conocimiento, de la cognición. Y en un sentido, estamos viendo que es un problema cuando se dictan juicios inconsecuentes con la realidad. Entonces ahí observamos nosotros cómo las acciones deben corresponder a juicios y juicios adecuados, juicios verdaderos. Gaspar. Sí, buenas tardes a todos. Pastor, tengo una inquietud con respecto al principio de no contradicción, la cual afirma que dos cosas no pueden ser al mismo tiempo y a la vez no ser, pero en el mismo sentido. Eso lo dice. Es importante la palabra en el mismo sentido, pero hay quienes piensan que, por ejemplo, si comparamos la ley natural, que es la razón, y comparamos con la ley especial, que es la fide, o sea, la fe, entonces el natural afirmaría con la razón: Dios es el todopoderoso, el soberano, es el primero, es el motor, como afirma los 5 caminos para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. Pero entonces la ley especial o la fe diría, bueno, Dios es soberano, pero él se humilló, Filipenses 2:5, se humilló hasta lo sumo y se volvió un rey pequeño, se humilló a sí mismo. Entonces, ahí vemos el principio de no contradicción. Aparentemente, estaríamos afirmando, Dios es y no es al mismo tiempo. Pero como estamos hablando de un sentido, de un mismo sentido, entonces no hay ninguna contradicción. Porque con la razón se afirma que es todopoderoso, pero con la fe se afirma que Dios es un Dios que se humilló. También la razón afirmaría que Dios nacería, el todopoderoso, el soberano. La razón afirmaría, la ley natural afirmaría que Dios nacería en un castillo como un rey. Pero la ley especial o la fe dirá, no, nació fue en un pesebre. Aparentemente hay una contradicción, pero como es el mismo sentido, entonces no hay ninguna contradicción. No sé qué usted pueda afirmar con respecto a esas afirmaciones. No, no pueden ser así, Gaspar, porque no se refieren al mismo objeto. Cuando tú hablas de eso, se refiere que la afirmación debe ser sobre el mismo objeto y deberían poder distinguirse. Porque si tú hablas de que Dios se encarnó, esa afirmación solo es y únicamente es cierta sobre la persona de Jesús y no sobre el Espíritu o Dios Padre. Entonces, la construcción de la oración no debe dejar lugar a identificar una distinción que pertenece a la Trinidad. Solamente si la afirmación es en todos los sentidos sobre el mismo objeto, y cuando se dice al mismo tiempo yo puedo decir sobre este objeto, sobre este celular, que posee una característica que tiene un forro blanco. Sobre ese objeto es la única declaración sobre, por ejemplo, sobre el color, sobre esa propiedad, no puede haber contradicción. Pero yo tengo que tener cuidado en que la afirmación verse exactamente sobre la misma cualidad.
si versa sobre la cualidad de la encarnación, no es cierto sobre Dios Padre y no es cierto sobre el Espíritu Santo. Entonces, la construcción tiene que ser muy precisa. Si es un conocimiento verdadero y el conocimiento verdadero proviene únicamente de Dios, entonces yo tendría que ver que no podría haber tampoco ninguna contradicción entre aquello que se obtiene por la revelación natural y aquello que se obtiene por la revelación especial. Entonces, no, a pesar de que son dos vías de acceso al conocimiento, no son contradictorias en sus afirmaciones ni en sus conclusiones. Porque está apuntándose al mismo sentido, que es Dios. Sí, pero acuérdate que cuando tú hablas de se encarnó, se humilló, esa declaración solo es verdadera sobre el Hijo, no sobre el Padre, ni sobre el Espíritu. Ok, ya Entonces, entendí. Por la Trinidad. ajá, no se podría Correcto. decir entonces que estamos hablando en el mismo sentido porque ahí nosotros hacemos una distinción de persona. Por ejemplo, Efesios es cuidadoso cuando dice el Padre eligió, pero no dice que el Hijo eligió, dice el Hijo redimió a los que el Padre eligió. Entonces hay distinciones. Si fuera una cualidad sobre la sustancia que es la divinidad, sí. Claro, Porque es la misma divinidad. Ajá, exactamente, porque es la misma divinidad, pero cuando es la encarnación, ahí ya hay que hacer la predicción. Entonces, miren, pero la importancia de este principio es que nos permite distinguir cosas. Pero lo que yo quería resaltar con el principio de no contradicción es que es prácticamente como algo innato en el ser humano. O sea, un niño piensa en términos de no contradicción, ¿cierto? Un niño entiende cosas que no pueden ser contradictorias entre sí. Y es más, logra decir es mentira. O sea, logra reconocer la mentira. Por ejemplo, cuando un padre le dice al niño, di que yo no estoy, el niño percibe, hay una contradicción aquí porque él sí está. y por lo general va y dice, mi papá dice que no está. Porque no le cuadra el tema. Pero entonces hay juicios de error que son importantes, porque nosotros debemos entender que la ciencia tiene límites, que la ciencia puede equivocarse. El juicio entonces puede ser verdadero o falso, bueno o malo. Y el juicio pues, debería mover la voluntad. Cuando yo juzgo esto es malo, entonces si el juicio es verdadero, evidentemente matar es malo, lo comprendo, lo entiendo, sé las razones, ya sea porque yo lo aprendí en la revelación especial donde dice no matarás, o porque yo lo aprendí por el desarrollo de la comprensión de la razón, por la vía de la revelación general. Ambas, miren que ahí confluyen. La diferencia es la fuente del conocimiento. Yo, como creyente, puedo entender que matar es algo inmoral debido a que el hombre es poseedor de la imagen y semejanza de Dios. Pero el conocimiento lo obtuve porque entendí, porque la Biblia dice, no matarás. Pero otra persona puede llegar al mismo razonamiento, a la misma comprensión de lo inadecuado que es matar, pero dando un rodeo diferente. Por medio de la ley natural, llegar a la deducción de matar es mal. Pero lo que nosotros vemos aquí es tristemente es que el juicio puede ser verdadero, la comprensión puede ser verdadera, pero la voluntad puede que no responda al juicio. Es decir, que aún así actuemos contra ese juicio. Quiero que leamos 1 Corintios 10:15. ¿Quién lo quiere leer? ¿Cuál es la cita, pastor? 1 Corintios 10:15.
Dice, os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. El juicio. Juzgad lo que digo. O sea, hay una facultad aquí, algo que el hombre puede llegar a hacer y que pertenece a su intelecto y es juzgar. Os hablo como a sabios. Otra versión dice como a sensatos, la sensatez. Como a sensatos les hablo, juzgad lo que digo. Entonces se debe juzgar. La mente humana tiene la capacidad de emitir juicios y esos juicios deberían mover la voluntad. He entendido que esto está mal, mi voluntad debería responder a eso. Y la conciencia, que es también parte del intelecto, ya que nosotros vemos cómo el conocimiento forma esa conciencia. La conciencia es ese juicio que el hombre tiene sobre sí mismo y sus actos, en la medida en que está sujeto a Dios, ¿cierto? Lo acusa o lo defiende. ¿A quién? A él mismo. Su conciencia. Y esa conciencia consiste o tiene tres elementos: conocimiento, testimonio y reconocimiento. ¿Recuerdan Romanos? Conocemos en nuestro corazón la voluntad de Dios. Ya sea que la conozcamos, evidentemente si la conocemos por ley especial, por revelación especial, es una cosa, pero también podemos llegar a conocer ciertos elementos de la voluntad de Dios por la ley natural, aunque no con la misma claridad. La diferencia claramente está en que la claridad de la revelación general no es tan clara como la revelación especial. Hay un testimonio. La conciencia da testimonio y ese testimonio se forma de acuerdo al conocimiento. Si yo conozco que eso es malo, mi conciencia me dirá, testifico contra ti que estás haciendo algo mal. Te inquieta, te pone ansioso, te pone preocupado. La conciencia comienza a actuar como un juez para que la voluntad se ajuste a ese conocimiento que tiene de la acción. Y el otro aspecto sería esa capacidad de reconocimiento. La conciencia nos permite reconocer nuestras acciones. He actuado mal o he actuado conforme a la voluntad de Dios. En consecuencia, he actuado bien. Ya vemos. Romanos 9:1. ¿Quién lo puede leer? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Deme un segundito, un momentico. Perdón. Liliana, ¿lo puedes volver a leer? Sí, Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Sí. Miren que la conciencia en el creyente está asociada ¿a qué? A la obra interior del Espíritu Santo. Miren, vamos a volver a leer Romanos 2 del 14 al 15, que es el tema donde está la ley natural, y veamos el tema de la conciencia ahí. ¿Quién lo puede leer? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la conciencia da testimonio, ¿cierto? Y da reconocimiento. Los acusa, los defiende. O sea, la conciencia nos dice, esto que hiciste está bien, esto que hiciste está mal. Esa parte es muy importante. Ahora, la conciencia se forma o se deforma. La conciencia se forma cuando se forma por medio del conocimiento de las acciones. Pero hemos visto también la complejidad del ser humano, que aún puede oscurecer, llegar a instantes donde es oscurecida su conciencia. Y que llega un momento en que la conciencia ya no es capaz de detener la acción inmoral. La primera vez que la persona comete un pecado, su conciencia reacciona, pero si lo comete y lo comete y lo comete, llega un momento en donde él cauteriza esa conciencia y pierde esa facultad. Entonces, esto es importante. Ahora, se dice que alguien tiene mala conciencia en el sentido de que esa conciencia le acusa, o esa conciencia tiene buena conciencia si esa conciencia le defiende. Entonces, eso es importante. Ahora viene entonces la evaluación precisamente de la esfera del conocimiento del ser humano. El conocimiento, ¿qué podemos conocer? Ahora, volvamos o vamos al relato del Génesis, capítulo 1:1. ¿Quién lo puede leer? Repite la cita, pastor. Génesis 1:1. No hay necesidad de leerlo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ajá. ¿Qué encontramos ahí? En esa corta expresión. Dios, creación, y el medio que Dios utilizó para crear eso es que palabra, ¿cierto? Entonces, hay una realidad, Dios, hay otra realidad, que es la creación, y todo eso va unido por la palabra. Ahora, al haber una realidad, el hombre, por medio de los sentidos y la razón, percibe la creación y puede expresar eso que ve, observa y aprende por sus sentidos. El principal sentido por el cual nosotros llegamos a conocer muchas veces es la vista, pero también conocemos por los otros sentidos. Hay que recordarlo, ¿cierto? Por el tacto, por el gusto, llegamos a conocer cosas. Pero entonces lo que tenemos es que el hombre, por los sentidos, recibe cosas, impresiones, etcétera, y la razón le ayuda a precisar esas cosas. ¿Percibe qué cosa percibe? La creación. E indirectamente, por medio de la creación, puede llegar a aprender algo sobre Dios, como nos lo dice Romanos, ¿cierto? Que el hombre puede llegar a entender las cosas invisibles y el eterno poder de Dios puede llegar a hacerse ideas sobre eso. Y Dios dijo, y fue la luz, y fue la luz. Dios llama a las cosas a la existencia. La luz, mire que fue denominada, es un fenómeno físico, llegó a existir como efecto de algo que no es un fenómeno físico, que es la acción de un ser espiritual por medio de la palabra, fue la luz. La luz llegó a existir. Habíamos dicho que aquí vemos cómo
hay un principio de correspondencia entre la declaración divina, la luz, y el hecho empírico o material o lo que llega a existir, la luz. Por lo tanto, se puede hablar de un principio de adecuación o de correspondencia. A la palabra debe corresponder el fenómeno de la realidad material. La luz, el universo, una luz que se percibe por los sentidos. Dios llama a la existencia a la luz. Y lo que acontece es que hay una relación entre la orden y el hecho, y cuando eso es así, hay una verdad. Se nombra aquello que Dios llamó a la existencia. La palabra entonces objetivamente debe corresponder con la realidad que designa. Y a eso hay que hablar de un principio de identidad, correspondencia o realidad. Este principio de identidad ha sido formulado por la lógica también. Y entonces ya vemos dos principios que nos van sirviendo para fundamentar el conocimiento del ser humano. La identidad, el principio de identidad y también el principio de no contradicción. Aquí vemos entonces cómo el ser humano debería ser capaz de percibir eso. Cuando hablamos de teoría del conocimiento, hablamos de relaciones que se establecen con la relación que el hombre establece con los objetos. Teoría del conocimiento entonces se trata de las relaciones de los conocimientos con sus objetos para inferir, entre otros puntos, cuándo algo es verdadero, cuándo algo es falso, cuándo podemos estar ciertos de algo y cuándo podemos estar dudosos de algo, porque la verdad llega a tener en algunas ocasiones grados. Hay certeza, hay probabilidad o hay duda. Luego entonces nosotros, lo primero que nosotros debemos reflexionar es ¿qué se puede conocer? ¿Qué se conoce? ¿Cómo se conoce o con qué se conoce? ¿Qué es conocer? Y aquí parte una distinción muy grande con el mundo actual. El cristianismo, basado en lo que veímos del tema del relato del Génesis, creemos que Dios puede llegar a ser conocible por su revelación especial y que puede llegar a ser conocible por su revelación general. Entonces nosotros vemos que hay a la pregunta, ¿se puede conocer? Nosotros respondemos sí y no. Hay cosas que se pueden conocer con claridad y certeza. Hay otras cosas que el conocimiento tiene límites y lo que nosotros vemos es que cuando decimos sí, hay muchas cosas que se pueden conocer. Cuando decimos no, también hay un límite del conocimiento, como por ejemplo el conocimiento de Dios. Podemos conocer algunas cosas sobre Dios, sí. Podemos conocer todas las cosas sobre Dios, no. Porque la mente finita no alcanza a comprender la infinitud de Dios, la perfección de Dios. Pero eso no es igual a decir que el hombre no pueda conocer nada. Porque el no poder conocer nada ya es una afirmación de escepticismo. Y ese escepticismo total, que es una cosa profundamente inconsecuente o parcial, que se expresa en el relativismo, que ya más adelante hablaremos algo de eso, es algo, digamos, autocontradictorio. A la segunda pregunta, ¿qué se conoce? Esto se refiere a, ¿se conocen las cosas independientemente? ¿Cómo llegamos a conocer? ¿Cuál es la causa del conocimiento?
Y aquí vemos que entramos en aspectos de cómo el hombre, qué es el hombre, qué es lo que el hombre puede llegar a conocer. Y la respuesta ha sido dada desde diferentes ideas. Uno, el realismo, el idealismo o el intelectualismo. ¿Qué dice el realismo? La posición del realismo afirma que las cosas se pueden conocer, que hay cosas cuya existencia es independiente del sujeto que conoce y que el modo de ser de esas cosas no queda totalmente oculto a lo que se conoce. O sea, que el hombre puede comprender la realidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene las facultades necesarias para la comprensión de la realidad. Ahora, esta posición se parece mucho o se ajusta en gran medida a lo que vemos en la descripción del Génesis, a un hombre que sabe qué es la luz porque entiende los fenómenos y entiende que esa palabra tiene una relación con esos fenómenos y que comprende esa realidad. Ahora, el idealismo es una posición contraria en esto. Aquí entonces vamos a ver la respuesta. ¿Cómo se conoce? ¿Con qué se conoce o cómo se conoce? El racionalismo es la postura que afirma que todo se conoce por medio del intelecto o de la razón, mientras que el empirismo es la postura de que todo se conoce por los sentidos únicamente. Y aquí vemos algo de esto, yo lo desarrollo en el tema del artículo que les mandé, que habla del tema de las ideas innatas, que es una discusión que hay entre si hay algo en el entendimiento o no lo hay a partir del nacimiento. Porque hay dos teorías diferentes. Está una teoría que empirismo, por lo general, asociada a la idea de una tabla rasa, a un papel en blanco, y hay otra del innativismo, donde hay ciertas, además de facultades, ciertas intuiciones del conocimiento, y hay varios tipos de innativismo, unos más moderados y otros más desarrollados. Ahora, ¿esto por qué viene a ser tan importante abordarlo en la antropología? Por el tema de que nuestra sociedad ha asumido principalmente un escepticismo. Y ese escepticismo está teniendo graves consecuencias en varias áreas. Una, la ética. Si no podemos conocer, no hay valores que podamos conocer, no hay un punto de referencia objetivo, ¿qué pasa con las acciones humanas? ¿Cómo se determina la validez de las acciones humanas? Y aquí vemos la importancia que tiene el cristianismo cuando dice, hay una ley natural, hay una conciencia humana y hay una verdad. Y seremos juzgados por esa verdad. Y esa verdad debe moldear la conciencia y esa conciencia debe guiar, reprimir o moldear las acciones que ejerce la voluntad. Pero si el hombre niega la capacidad de conocer, no hay un fundamento estable para la moral. Ahora, la sociedad se ha dado cuenta de eso y cómo se ha pretendido reemplazar eso. Se ha pretendido reemplazar eso por el subjetivismo o por el emotivismo. Si sientes el deseo, el impulso de hacerlo, entonces hazlo. Si se siente tranquilidad o si sientes placer, porque también ahí vemos una especie de hedonismo como justificación de la acción humana. Si eso que haces es placentero, entonces nadie te puede decir nada sobre el tema, porque como no hay una norma objetiva, entonces que una persona utilice el placer mientras otra persona utilice la emoción o alguna otra persona utilice otro criterio, es asunto de cada quien.
y es indiferente. Pero ya vimos el tema de las cosas indiferentes. Las cosas que son indiferentes es aquellas que realmente hacerlo de alguna manera u otra no causa ningún efecto contrario a la naturaleza. Pero hay cosas que no son indiferentes y que por el contrario causan daño cuando se actúan contra la naturaleza. No es lo mismo el que una legislación determine por qué lado se conduce, derecha o izquierda, y que una legislación permita que una persona haga un cambio de sexo, porque las consecuencias sobre la realidad, sobre el ser humano, ya no serán indiferentes y muchas veces serán irreversibles. Y los daños serán evidentes. Entonces, pero todo esto parte de que se ha vuelto, y es curioso que el escepticismo, ustedes pueden investigar un poco más, el escepticismo fue una teoría filosófica muy antigua y algunos de los más grandes exponentes de eso fueron los sofistas, pero tanto Platón como Aristóteles se esforzaron mucho en refutar eso y en tratar de fundamentar que había una verdad y que había virtudes. Ahora, el cristianismo llega a la verdad y a las virtudes por una vía diferente, por la vía de la encarnación y de la revelación especial. Cuando decimos la vía de la revelación especial, decimos el trato de Dios con su pueblo al que Dios guía, le enseña y le da estatutos y juicios justos, como dice la Escritura. ¿Qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos? Pero además, ¿qué nación hay que tenga un Dios que está cercano a ellos permanentemente? Pero al haberse desdibujado todo eso, nuestra sociedad realmente está en una crisis antropológica. ¿A qué punto hemos llegado o cuál ha sido la consecuencia tan terrible del escepticismo? Es que ahora el hombre mismo no está seguro de lo que es. Si yo respondo a la pregunta, ¿se puede conocer la realidad? Y respondo, sí, se puede conocer la realidad. Entonces, ¿puedo conocer quién soy yo? Respondo, sí, puedo conocer quién soy yo. Puedo conocer que soy un hombre, pero si yo respondo, no se puede conocer la realidad. La consecuencia lógica es, tampoco yo puedo conocer en realidad quién soy yo. Y por eso uno ve cosas que dan profundo dolor cuando alguna persona dice, hoy creo que soy mujer, mañana creo que soy hombre, pero quién sabe mañana, pasado, traspasado, qué creo que seré. Porque de pronto me puedo despertar creyendo que soy un perro, un gato o cualquier otra cosa. Pero todo eso tiene un fuerte sustrato en la concepción antropológica y sobre todo en preguntarnos, ¿se puede conocer la realidad? ¿Podemos conocer? Entonces, eso tiene que ver con toda esa situación. Ahora, el escepticismo simplemente es, no hay una verdad, mis opiniones son eso determinante. Ahora, se basa en algo que es cierto. ¿Puede el hombre cometer errores de juicios? Y nosotros respondemos, ¿cierto? Sí, el hombre puede llegar a cometer errores de juicio. El hombre puede llegar a creer que algo que es mentira es cierto. Puede llegar a confundirse. El hombre puede llegar a cometer errores. Ahora, a partir de ahí ellos dicen, pero si te equivocaste una vez, ¿qué te asegura que no te estás equivocando ahora? Es más,
¿qué te asegura que todo, absolutamente todo lo que antes has emitido juicio como verdadero, es verdadero? O sea, el escepticismo plantea algo. Y es una crítica al realismo, dice, pero tú dices que la realidad se comprende plena así enseguida, que es autoevidente. Dice, pero si eso fuera así, no cometeríamos errores de juicio. Entonces ahí sale una postura moderada del realismo y es el realismo crítico y dice, sí, es cierto, el hombre se puede equivocar, pero también puede precisamente de la misma naturaleza en que puede percibir su error, puede corregirlo. Luego entonces eso certificaría aún más el conocimiento. Lo que tenemos que ser es cautelosos con con las evidencias que deben presentarse para esos juicios, para emitir los juicios. Y ahí entra otro tema que es el problema de la verdad. Pero el problema que aquí no queremos enfrentar es si el hombre duda de su capacidad de comprender la realidad, esa duda en algún sentido es buena, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. La mente humana tiene limitaciones. Hay diferencia entre una opinión y una verdad. Todo eso implica en última instancia que el conocimiento es algo complejo. Pero eso es una cosa y otra cosa es pensar que no podemos tener ninguna certeza de la verdad, porque ahí sería un escepticismo total. Podemos entonces tener dudas, porque hay también un grado en el que el ser humano tiene un conocimiento, pero ya no es un conocimiento tan seguro, o es un conocimiento que no tiene reglas de evidencia tan fuerte como otro conocimiento. Entonces, afirmamos que hay grados en el conocer, sí. Hay hay situaciones en las que los juicios de verdad se dan en gran medida basados en una probabilidad, en verosimilitud de lo que vemos o en un presupuesto de coherencia. Normalmente esto es coherente, esto no lo es. Entonces, si se me presenta algo que tiene ese elemento de verosimilitud y de coherencia con la realidad, es probable que yo me incline por eso antes que por un relato incoherente. Por regla general, por ejemplo, sabemos que la ley de la gravedad indica que las cosas tienden a bajar. Si en algún relato alguien nos dice que se levantan del piso, por coherencia, por esa ley que nosotros conocemos, decimos, eso no puede ser cierto, a menos que estemos en presencia de alguna causa que justifique ese cambio de esa regla de experiencia general. Pero el ser humano puede llegar a percibir ese conocimiento, a corregir su conocimiento, a falsear el conocimiento. Eso es importante. Luego entonces debemos ser críticos con la forma como entendemos el mundo en el que vivimos para poder lograr comprender una cosa. El escepticismo es, en esencia, el escepticismo total es una idea muy antigua de uno de los primeros escépticos que se conocen es Pirrón de Elis, del 360 al 270. En su opinión, todas las cosas son incognoscibles, por lo que hay que limitarse a admitir los hechos tal como aparecen sin pronunciarse acerca de la realidad. Ahora, es increíble que
este escepticismo está regresando en el mundo postmoderno. Y aquí vemos cómo cuando el ser humano no se percata de esa realidad de las ideas anteriores, las repite. Nosotros vemos actualmente una gran cantidad de cuestiones antropológicas en el seno del debate actual, la cuestión antropológica de la sexualidad, pero la cuestión antropológica del conocimiento, porque es que se ha vuelto común, es un lugar común el que cualquier persona simplemente diga, eso es relativo, eso depende de quién lo mire, eso depende de cómo lo juzgues, puede ser que sea verdad para ti, pero no es verdad para mí. Eso se ha vuelto en algo común y es una concepción sobre facultades del ser humano. ¿Puede el hombre conocer o no puede conocer? ¿Cómo puede conocer? ¿Qué medios le son útiles para el conocimiento? Es en últimas una propuesta antropológica. Y hoy por eso estamos negando incluso la racionalidad. Ahora, el ser humano lamentablemente siempre ha estado entre un extremo y el otro. El racionalismo de la ilustración y todos esos movimientos que pusieron a la diosa razón en el altar, después de las guerras mundiales se resquebrajó, pero el conocimiento no sirvió para guardarnos de todos los males humanos. Al contrario, terminamos usando todo el conocimiento para causar más males humanos, guerras, armas, destrucción, etcétera, etcétera. Y luego entonces se pasa al emotivismo como la regla moral. Es más seguro las emociones y se da una búsqueda de la verdad en las experiencias extáticas, ¿cierto? Los años 60. Las drogas, toda la parte psicodélica, toda la parte de la búsqueda de todo eso, se da, comienza ahí. Entonces miren que si alguien analiza lo que pasó en los años 60, se dan cambios en las concepciones antropológicas también. Ideas diferentes sobre lo que es el ser humano, los fines del ser humano, las facultades del ser humano, muchas cosas cambian. Y ahí vemos entonces las consecuencias de eso. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario, pregunta? Sí, yo. Ajá. En su opinión, somos de alguna forma verdaderamente más inteligentes que los que fueron en el primer siglo. No, yo creo que las facultades siguen siendo las mismas, que hemos acumulado más conocimiento es otra cosa. Porque la facultad humana pertenece digamos, a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, que en ese conocimiento haya grados es otra cosa. Pues hay un Albert Einstein y eso ya es otro nivel de excepcional. Pero yo pienso que el ser humano ha ido, o sea, que esas facultades pueden tener mayor o menor desarrollo en una persona, pero también porque hay muchos efectos, muchas circunstancias. A la información que está expuesta hoy, un niño es quizás muchísimo mayor que a las que estuvimos expuestos nosotros y apenas llevamos una sola generación de conocimiento. Por ejemplo, los que vivieron la transición, el acceso al conocimiento antes del Internet y después del Internet es una cosa muy diferente. Pero uno diría, no es más facultad. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el acceso al conocimiento y la información que yo puedo recopilar a la que, digamos,
puede llegar a tener una persona que no tuvo esa cuestión. Pero también hay incluso algunos que están diciendo lo contrario, están diciendo, esta sociedad tiene más información, pero tiene menos inteligencia porque estamos haciendo unas cosas absurdas. Pero yo creo que no es pérdida de facultades realmente, o sea que, porque el ser humano fue creado con esas facultades. Y si uno se detiene, hay obras de la antigüedad que uno dice son grandiosas. Y hay pensamientos, deducciones, intuiciones de la antigüedad que siguen teniendo plena validez hoy. Entonces uno dice, caramba, el ser humano en edades antiguas llegó a conocer cosas que hoy todavía son el fundamento de lo que nosotros llegamos a entender. Evidentemente que llegó la tecnología, otros medios de acceso al conocimiento y se corrigieron muchas cosas, pero no creo que la razón sea que los hombres antiguos eran menos inteligentes. Al contrario, creo que el conocimiento ha ido desarrollándose gracias a esa unanimidad en el desarrollo de la inteligencia humana. Pero sí creo que Dios da cierta, así como da cierta medida de gracia en algunos más que en otros, también hay personas que tienen capacidades intelectuales y digamos no solamente intelectuales, hay personas que tienen otras capacidades mucho mayor que, que, las, que, las, que las del común denominador. Puede ser que alguien tenga, todos escuchamos, pero hay alguien, creo que en música se le denomina el oído pleno. ¿Sí lo han escuchado? Que es una persona que tiene la capacidad de escuchar simultáneamente todos los instrumentos e identificarlos. Entonces, esa ya es una capacidad poco común dentro de todos los que comúnmente tenemos la capacidad de escuchar. Hay un versículo por allá, no sé dónde, donde se resalta el ejercitar los sentidos en el conocimiento del bien y el mal. Ah, Esto claro. sí, la facultad del ser humano son iguales. Pienso yo acá que cuando un ser humano se dedica vocacionalmente a reflexionar y a acumular información para generar conocimiento y aplicar objetivamente ese conocimiento para el beneficio personal y de otros, ya se hacen extraordinariamente porque hay una facultad del ser humano que son la dedicación, la disciplina, el estudio y la recuperación de una información que después la hace metodológicamente, que es lo que ha venido desarrollándose académicamente casi todas las disciplinas profesionales. Pero en cuanto al conocimiento espiritual, que es el tema que nosotros tratamos acá en este curso de entender, puede haber una información de índole académica, ¿verdad? Y aún información de las leyes de Dios, del conocimiento de Dios, como le pasó a los judíos en el ejemplo que coloca Jesucristo en cuanto a Nicodemo, que él le dijo a él, ustedes saben. Oiga bien, una cuestión es saber una cosa, tener información de algo, recopilarla y no tener la revelación divina del conocimiento de la salvación, como lo que Cristo vino a dar y lo que nosotros por el Espíritu Santo ya tenemos la mente de Cristo. Mira, hay cosas tan extraordinarias que esto aquí se percibe por la fe, no una fe humana simplemente por oír la palabra de Dios, sino que también Dios como otorga por el Espíritu Santo un don de fe extraordinario, el don de la fe por el Espíritu Santo. Entonces eso es un ahondamiento, una especialización para ciertos escogidos elegidos de Dios. Como el caso suyo, usted es un hombre, aparte de estar informado y dedicado al estudio, el estudio tiene seguramente un don espiritual de ser maestro en el conocimiento y por tanto pues desarrolla mayor preparación más que los otros. Lo que yo puedo dar, no duda. Y miren, ahí la mente humana puede ser entrenada, ¿no? Así como el cuerpo puede ser entrenado.
uno ve, nos ponemos a competir con alguien que practica atletismo, o sea, evidentemente que su cuerpo va a responder con una destreza mucho mayor a lo que no corremos hace 10 años, ¿cierto? Así también la mente, o sea, yo tengo una mente con unas grandes facultades, pero si yo no las ejercito, o sea, si una persona nunca coge un libro, nunca hace el ejercicio de deducir, de entrenarse, o sea, es también como si fuera un músculo. O sea, si yo me siento en esta silla de aquí y me paro al año, posible que ni siquiera pueda caminar porque ya mis músculos no tienen el entrenamiento o la fortaleza para soportar el peso del cuerpo. Así igual la mente, si un creyente no ejercita su mente, evidentemente que sea, como todo músculo se va a atrofiar. Ahora, no es que pierda su inteligencia, pero no la va a desarrollar igual que alguien que sí está constantemente en el ejercicio. Esa es una buena analogía. Y esa analogía viene al tema de nuestra responsabilidad. Ahora, puede ser que alguien tenga un gran don, pero si no tiene la disciplina, no va a llegar a ninguna parte. Al contrario, ese gran don puede llegar a ser desperdiciado. Y creo que uno lastimosamente lo ha visto. Creo que todos tuvimos en las universidades o en donde hemos estado personas que eran brillantes, pero extremadamente desordenadas y que pasaron, digamos, raspando y que al final terminaron sin hacer nada. Entonces, yo conocí a alguien en la universidad que era una persona súper inteligente, o sea, era muy brillante, pero ni siquiera terminó la universidad, no por falta de capacidades, sino por un desorden moral que le llevó al fracaso. O sea, la facultad la tenía, las capacidades eran impresionantes, pero al final le faltó ese centrar su vida, pero la inteligencia, pues, ya tenía. José. Sí, Uber, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No, era solo para aportar un poco de la pregunta precisa sobre de que si las personas de antes tenían mayor conocimiento, mayor facultad que los modernos. Y yo me acordé de un amigo testigo de Jehová que él decía de que antes los antiguos tenían mayor conocimiento o mayor inteligencia incluso o sabiduría porque estaban más cerca del Edén. O sea, él hacía como el análisis en base a, al conocimiento que fue dado en el Edén. Entonces, no sé, eso para mí fue como que es curioso, no sé qué tengas que decir de eso, pero yo creo que más que eso, eh, de hecho, la educación moderna ha perdido también mayor profundidad y es que creo que las mismas instituciones han hecho de alguna manera un trabajo. Yo me acuerdo porque mis papás son docentes todos y mi familia también en general hay muchos docentes y yo veo cómo se ha desmejorado e incluso la rigidez con que se educan las personas, el centralismo en el estudio, en la lectura, incluso en la escritura, eso se ha venido perdiendo. Y lo que vemos es que, bueno, sí, hay mayor información y también junto con eso hay más entretenimiento y mayor como simplicidad en lo que se enseña y además también se le permite al niño, pues en el caso de la educación pública, pasar este, a otro nivel simplemente porque hay una ley que no permite que pierda más de un porcentaje de alumnos. Entonces, eso creo que más que lo que dicen los testigos, creo que tiene que ver con cómo la persona se centra en el estudio, o sea, la profundidad en los estudios, la dedicación al estudio. Sí, es que miren, junto con eso, miren el tema, las virtudes.
la templanza, la disciplina, el orden, esas virtudes se han perdido. Y evidentemente puedes tener la capacidad mental de un Albert Einstein, pero si no tienes un mínimo de disciplina, de constancia, de orden, no vas a poder continuar. Y eso también viene a ver, las concepciones antropológicas han variado tanto que ya no se exige un mínimo de disciplina. Yo recuerdo que, digamos, las impresiones que dan es como si no se interesara por esa formación estructurada, sino por algo como que disperso. Incluso en los mismos profesores caen en eso, o sea, no, yo enseño esto, pero eso no tiene relación con nada más. Yo enseño matemáticas y punto, sí, pero la matemática, ¿cómo la relacionas con las otras cosas? Porque el ser humano necesita tener una sistematización del conocimiento. Pero hoy no se hace eso. Mientras que, digamos que la educación clásica era muy estructurada, era más coherente y que había como una unidad del conocimiento. Y se trabajaba mucho sobre los aspectos fundamentales del conocer y sobre ahí la misma persona edificaba su conocimiento. Pero ahora eso se cambió. Hay mucha pasividad en el conocimiento. Todo me lo tienen que decir, todo me lo tienen que masticar, todo que me lo tienen que explicar con detalle y hace falta esa mentalidad de curiosidad de todo eso. Entonces, todos estos espacios nosotros nos sirven para ver eso. Ahora, miren qué es la consecuencia de algo. Si yo creo que no hay una verdad, ¿qué verdad me voy a preocupar por conocer? ¿Para qué estudio? O sea, al final siempre va a permanecer la duda, entonces, ¿hacia dónde se dirige el esfuerzo? Por eso la modernidad fue más exigente con el conocimiento. Yo creo que la posmodernidad no lo es tanto. Y creo que no lo es tanto como una consecuencia precisamente de ese relativismo. No es tan importante que el niño sepa esto, con que pase los cursos y todo eso en fin, o sea, hay una, así como dice José, hay una flexibilidad en el tema que no sabemos hasta dónde va a llegar y que termina siendo peligroso para la edificación de una persona. No creemos que la educación redima a alguien, pero tampoco desestimamos el valor que tiene la cultura para refrenar los desórdenes del ser humano. No caemos en ninguno de esos dos extremos. Creemos que evidentemente la educación es un motor para civilizar y para disminuir las pasiones humanas, la violencia. Pero evidentemente no va a salvar a nadie, eso lo sabemos, pero no despreciamos la gracia común de la educación tampoco. Y nos preocupa cuando vemos esa decadencia en la cultura, porque esa decadencia en la cultura termina reflejándose en una cultura de violencia después, de falta de diálogo, de falta de razones para resolver algo. Cuando no somos capaces de poner razones para resolver algo, ¿a qué recurrimos? A la violencia. Y evidentemente necesitamos que la educación vuelva a aportarle a la humanidad. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Ya lo que quedaría pendiente sería que lean el tema del artículo que les mandé para ya terminar, porque ya es importante que puedan comenzar con la otra asignatura. Y, ojo, el libro, acuérdense que tienen que revisar el libro y el ensayo. Entonces, necesito que
comiencen a redactar los ensayos para irles haciendo la retroalimentación. Los que ya tengan algo adelantado del ensayo me lo van mandando para irlo leyendo y poderle ir devolviéndole progresivamente y no tener que revisar todo junto. Ya cómo van con el tema de los ensayos. Ya todos tienen su tema, ya tienen más o menos, comuníquenme si necesitan alguna bibliografía que les oriente.